Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Distribución de músicos y cantores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Enán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, Osé, Netanías y Asarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo la ordenanza del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Esaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gildati, Romantí-Eser, Osbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos ellos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban con disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos, 12. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos, 12. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La séptima para Asarela, con sus hijos y sus hermanos, 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, 12. La undécima para Asareel, con sus hijos y sus hermanos, 12. La duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimatercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimocuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimaquinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimasexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimaséptima para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimaoctava para Anani, con sus hijos y sus hermanos, 12. La decimanovena para Malotí, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima segunda para Gildalti, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima tercera para Maasior, con sus hijos y sus hermanos, 12. La vigésima cuarta para Romantí-Eser, con sus hijos y sus hermanos, 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 26. Porteros y oficiales. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gedaiel el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elán el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar,
el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías, todos estos de los hijos de Obed-edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Sinri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo, Hilcías; el tercero, Tebalías; el cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones de la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo, mensajero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo, para Suppim y Osa la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino, y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas, y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Eladán, hijo de Gersón, de Eladán, los jefes de las casas paternas de Eladán, gersonita, fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehieli, Setán y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová, de entre los Amramitas, de los Isharitas, de los Hebronitas y de los Uzielitas. Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Rebaías, hijo de este Esaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David. Y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia. Y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1600, gobernaban a Israel del otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los Hebronitas, Jerías era el jefe de los Hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron, y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Primer libro de Crónicas, capítulo 27. Otros oficiales de David.
Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Hasobeán, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahoita, y Miclot era jefe de su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabat, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadía, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Semud, Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, Elonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai, Usatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abieser, Anatotita, de los Benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai, Netofatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maca, de los levitas, Asabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías, de la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Iddo, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner, y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub, de las viñas, Simei, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Sibmita, de los olivares e higuerales, de la cefela, Baal, Anán, Ederita, y de los almacenes del aceite, Boaz, del ganado que pasaba en Sarón, Sitrai, Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safaf, hijo de Adlai, de los camellos, Ovil, Ismaelita, de las asnas, Jeedías, Merononita, y de las ovejas, Asís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey, y Usai Arquita, amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar.
y Joab era el general del ejército del rey.